Sean un cordial saludo, mi nombre es Henry Giovanni Olmos Alarcón, estudiante de agronomía cursando la materia de microbiología de suelos, perteneciente al grupo 3030 19 y 47. Mis compañeros de trabajo colaborativo Juan Carlos Moreno e Elmira Alarcón. En la tarea 1 se tienen que dar respuestas a una serie de preguntas. Explique de qué dependen los tipos de actividades microbianas y la velocidad de esas actividades. En su respuesta mencione tres recursos y condiciones que influyen en el crecimiento microbiano en la naturaleza. En esta ocasión, pues las actividades microbianas vienen dadas tanto por su especie como su tamaño de población, como sus actividades fisiológicas. En la especie tenemos pues como tal el ejemplo de un ecosistema donde están diferentes comunidades. Eh, en su población, el tamaño de la población quiere decir conjunto de seres vivos de una misma especie. Y en su estado fisiológico tenemos la nutrición, reproducción, velocidad y cantidad de nutrientes, algo muy importante para el crecimiento y para las actividades de estos microorganismos. En los recursos tenemos la luz solar, el carbono y el nitrógeno, especialmente. En la segunda pregunta nos piden que qué consiste una comunidad microbiana. Tenemos las poblaciones, ya sabemos que las poblaciones es un conjunto de seres vivos de una misma especie, los cuales se asocian para formar una comunidad microbiana. Esto quiere decir un conjunto de poblaciones de poblaciones, en este caso de diferentes especies. O sea, eso es la comunidad microbiana. ¿Por qué son diferentes la riqueza y la abundancia de las poblaciones y cómo funciona la relación entre ellas en los hábitats microbianos del suelo? La riqueza es el número de especies diferentes que existen en una comunidad y la abundancia va dada por la cantidad total de seres vivos que hay en este ecosistema. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que el número de especies quiere decir que yo tengo, digamos, un ratón, un perro, un conejo. Entonces, tengo acá tres especies, ¿sí? Tengo tres especies, mientras que la abundancia es el número total de estas especies. Digamos, tengo 10 conejos, 10 perros, 10 gatos, entonces me da como resultado 30 animales, por decirlo así. Mientras que la riqueza me toma el número de especies. Esa es la diferencia que tenemos entre riqueza y abundancia. Eh, la funcionalidad viene dada por condiciones que prevalecen de las clases, digamos, de microorganismos que hay, digamos, en este ecosistema. Las condiciones son como la temperatura, las diferentes, digamos, los pH, estas son nuestras condiciones, y la cantidad de nutrientes pues, que ellos tienen para poder vivir. En el cuarto punto se dice mediante un mapa de ideas cómo funciona el aporte de la energía en el ecosistema e indicar por qué los microorganismos del suelo juegan un papel importante. Primero que todo, el aporte de energía al ecosistema viene por la luz solar, que es utilizada por los fotótrofos. Que son los fotótrofos? Microorganismos que usan luz para poder vivir. Sintetizan ATP en energía celular. Sintetizan sustancias inorgánicas reducidas y carbono orgánico. Tenemos que las materias orgánicas como el nitrógeno, hierro y fósforo vienen dadas por los ciclos biogeoquímicos. ¿Por qué es fundamental? Porque los microorganismos forman un papel importante en el suelo, la cual es la descomposición, sea bien de plantas y animales que ya pues cumplen su ciclo y pues vuelven y le dan nutrientes al suelo. Esto es como el papel fundamental que tiene los microorganismos. ¿Cuál es el principal reservorio de nutrientes en ecosistemas pobres? Y argumente su respuesta usando el ejemplo de bosque tropical seco. Bueno, el principal reservorio son los SMB, que quiere decir la biomasa microbiana del suelo. En este caso vemos hojarasca más que todo y un bosque pues ya a punto de renovar hojas o que sus hojas están en el piso. Es importante aclarar que para estos SMB, estos reservorios, tienen que no haber tenido como tanta interacción con el ser humano, ¿no? Para tener una biomasa microbiana en el suelo. Eh, ¿Por qué el tamaño de la biomasa microbiana puede proveer un estimado de la productividad del ecosistema restaurado? El tamaño de los pymes puede proporcionar una estimación de productividad de cualquier tierra degradada y restaurada.
Una proporción de SMB más baja de los nutrientes orgánicos del suelo parece indicar una buena fortaleza de rehabilitación en las tierras degradadas. La proporción de SMB de los nutrientes orgánicos totales pueden considerarse como un parámetro confiable en el éxito de la rehabilitación de tierras degradadas. ¿Qué nos quiere decir esto? Acá nos habla de proporciones, ¿sí? La cantidad de SMB que podemos tener en los suelos nos da como resultado que este suelo tiene buenos microorganismos y buenas materias para nosotros poder cultivarlo o en ese caso poder usarlo. ¿Qué se puede concluir de las prácticas de restauración usando plantaciones mezcladas en cuanto a lo SMB? Plantaciones mixtas. Lo primero pues son las especies de plantas mixtas, hacen producción de biomasa, recuperación de diversidad microbiana. Esto quiere decir que puede ayudar al retorno de gran mayoría de diversos tipos de recursos de origen vegetal, hojarasca, raíces finas, biomasas y excusados radiculares y rizodepis. Especie de plantas que tengan una alta eficiencia de producción de biomasa y que favorezcan el establecimiento de asociaciones microbianas beneficiosas, micorrizas y fijadores de nitrógeno. Bueno, acá la conclusión más importante es que como tal generar estas oportunidades o generar estas investigaciones a partir de plantaciones mixtas como en alguna ocasión se ha leído es como digamos la rotación de cultivos es importante para mantener el suelo en buen estado y para mantener pues estos microorganismos en un trabajo constante. En conclusión, es importante tener plantaciones mixtas porque ellas van a ayudar a que estos microorganismos sean más eficientes y pues que se puedan proliferar. Lo que hablábamos antes, es, digamos, que puedan formar comunidades microbianas. Es importante para eso y es importante pues para la subsistencia del ecosistema. Muchas gracias por su atención prestada. Este trabajo fue hecho y sacado de Mediagan M, Biología de Microorganismos y SIGIN JS Gupta. Muchas gracias. Un cordial saludo. Mi nombre es Elmira Alarcón Álvarez del programa Agronomía del curso Microbiología de Suelos. Tarea 1. Explorar la diversidad microbiana y su ecología asociada a la agricultura, grupo 47. Pregunta número 5. Explica el concepto de microambiente empleando el ejemplo de microambiente oxígeno en una tierra. Un microambiente es un espacio limitado en el que se reproducen las condiciones que requieren algunos animales y plantas para vivir. En este caso el ejemplo es un acuario, que en una botella de vidrio se coloca en el fondo de gravilla con agua y se introducen plantas acuáticas y animales como peces y ellos viven y llevan a cabo su metabolismo. ¿Por qué se da la competencia entre microorganismos en el suelo y por qué favorece cooperar? La competencia se da por los recursos en un hábitat, ya que tienen riquezas de nutrientes, por eso es importante la cooperación entre sí para llevar a cabo las transformaciones, las cuales no podrían realizar solos. Séptima, composición de los suelos con vegetación, teniendo en cuenta los microorganismos. En este caso está el agua, la atmósfera y el aire que hacen una interacción. Está la materia orgánica, materia mineral, la raíz de la planta, la roca madre, y hay una interacción, alteración, disgregación, arcillas, humus, descomposición, y ellos hacen una interacción entre sí. Defina rizosfera y argumente su importancia. Efecto rizosférico. La rizosfera es una zona de interacción entre las raíces de las plantas y los microorganismos del suelo. Es importante porque a través de esta las plantas toman todos los nutrientes. Y el efecto rizosférico es una actividad microbiana presente en el suelo para transformarlos en nutrientes y material orgánico. Nombre 3 factores claves que controlan las dinámicas de la biomasa microbiánica en el suelo. En este caso está el factor físico, textura, estructura, porosidad y color. Factor químico, que está el carbono, nitrógeno y fósforo. Y factor biológico, bacterias, hongos, algas y virus. ¿Por cuáles factores es gobernada la variabilidad de la biomasa microbiana?
Esta es la biomasa microbiánica, es variable y depende principalmente del contenido de material orgánico y de los factores ambientales, como temperatura, humedad y también en el manejo que se le da al suelo. Referencia bibliográfica. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos Moreno. Voy a exponer de la pregunta número 9 a la número 14. La número 9, ¿qué región del suelo es la más activa desde el punto de vista microbiano y por qué? La región más activa es el horizonte 0 y el horizonte A, que es donde se encuentra la mayor cantidad de materia orgánica disponible, además de ahí estar la rizósfera, que es donde las raíces de las plantas y los microorganismos interactúan para generar ambientes nutricionales óptimos para el desarrollo y el crecimiento de estas poblaciones. ¿Qué son las CBS y cuál es su importancia fundamental? Las CBS son las costras biológicas del suelo y son muy importantes porque funcionan como una barrera protectora ante agentes externos climáticos como las lluvias y los fuertes vientos, además de aportar nitrógeno y carbono al suelo. ¿Qué factores rigen el grado y el tipo de actividad microbiana en los suelos? Son varios factores debido a que no todos los organismos funcionan bajo las mismas condiciones. Entonces está el pH, la humedad, la disposición de oxígeno, la temperatura, la disposición de nutrientes y la contaminación del suelo. ¿Por qué es posible la especiación alopátrica en el subsuelo profundo? La especiación alopátrica es cuando una población original es dividida por una barrera geográfica, se forman dos poblaciones diferentes y empiezan a funcionar de manera independiente, a evolucionar de manera independiente. En el subsuelo profundo se da porque está la madre, la roca madre, y esta funciona como barrera geográfica haciendo el aislamiento reproductivo entre las especies. Porque la diversidad y la abundancia de los microorganismos del suelo juega un papel fundamental en la sostenibilidad de un ecosistema. La diversidad son los distintos microorganismos del suelo y la abundancia hace referencia a la cantidad de material orgánico y de nutrientes presentes en el suelo, lo que hace un ambiente óptimo para que en la rizósfera se dé esa interacción entre microorganismos, nutrientes y raíces, generando sostenibilidad de los ecosistemas en el horizonte cero y en la parte de arriba de las plantas. Nombre 5 grupos microbianos y su función. Tenemos las bacterias, los hongos, los protozoos, los virus y las arqueas. Las bacterias son descomponedoras de materia orgánica en otros nutrientes, como el nitrógeno. Ayudan también a proteger de otro tipo de bacterias malas. Los hongos son descomponedores de materia orgánica. Ellos liberan unas sustancias para que otros microorganismos las aprovechen y se empiece a generar la cadena de trabajo. Los protozoos son como comedores de materia orgánica que descomponen y forman también otros elementos para que sean aprovechados por otros microorganismos. Los virus regulan la cantidad de las poblaciones, o sea, el número poblacional es regulado por los virus, además de ser aporte también al tema de reproducción de las poblaciones. Y las arqueas generan combustibles y gases para que otros organismos, como por ejemplo los anóxicos, puedan también desarrollar funciones a partir de la descomposición de gases. Muchas gracias.